Ser podcast. Ali onde calman os ventos, un día a noite fai o seu leito, un leito precido e lento como o día, perdendo tempo, tempo que pasa e non para, sen pedir o consentimento, tempo que toma partido polos amores cada vez máis fríos. Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa, abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu buscamos olladas de alento, roubamos palabras ao vento, tecemos con elas o amor. Despertaban as encrobas mentres as lobas soñaban cun roteiro de esperanza para toda a súa manda, unha parola coa xente nas paradas de cada bairro, nun andel ou nunha beira, na sombra de cada carballo. Hola, buenas tardes por seguir el hilo lingüístico de esta canción que se titula Fronteiras, que nos pone en la pista de lo que vamos a tratar a continuación y que tiene que ver directamente con Galicia. Hay que reconocer a las mentes pensantes de la extrema derecha que tienen muy buena puntería para conectar con las tripas del personal, hay que admitirlo. Partiendo de la base de que la política es conflicto, que lo es, algunos, yo espero que muchos, entendemos por política sana aquella que se basa en el contraste de ideas, en proponer soluciones distintas para un mismo problema, con toda la vehemencia que se quiera, pero sin que eso suponga automáticamente convertir al adversario en enemigo, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, los impuestos, o los modelos de sanidad o de educación, o la ciencia, el medio ambiente, de todo se puede y se debe discutir, con argumentos. Si se apela solo a las tripas y a las emociones, peligro. Ahí es donde estamos y ahí es donde esa tropa se mueven como pez en el agua. Y por eso, con la aquiescencia o la complicidad del Partido Popular, Vox ha conseguido que nos pasemos todo el puto día discutiendo sobre esto de la prioridad nacional y a ver qué es definitivamente. Hoy mismo en las Cortes de Aragón, en el Congreso, vuelta la burra al trigo, con que el sistema está colapsado por los inmigrantes, que los españoles primero. Bueno, es todo tan racista y tan ridículo a veces, pero es verdad que hay gente, y no poca, que comparte o que compra ese discurso, por el motivo que sea, ¿eh? Bueno, incluso desde el PP deslizaban hoy que han hecho una encuesta y que 1 de cada 4 votantes socialistas estarían de acuerdo en esto de la llamada prioridad nacional, sea lo que sea. Bueno, a lo mejor a quienes son partidarios de este modelo del España First, a lo mejor les interesa un artículo que hoy publica el diario El País que se titula La lección gallega de la inmigración y que empieza por recordar un dato fundamental, y es que 2 millones de gallegos dejaron su aldea por América entre 1850 y 1960, apenas por debajo de Irlanda en porcentaje de población. Iban a cubrir la acuciante demanda de mano de obra no cualificada en países en pleno crecimiento. Más tarde, en los años 60, cambiaron los barcos por la carretera y se encaminaron al centro y norte de Europa, donde se requerían brazos para las fábricas, la construcción, la hostelería. La fuerza de trabajo llegó del sur pobre del continente, entre otros lugares de Galicia, donde la sangría demográfica, leemos, fue más bien una hemorragia. Se escucha a políticos ahora, escribe más adelante, pedir el cierre de fronteras pasando por alto que a nuestros coterráneos les abrieron las puertas de par en América, y donde no se abrían las puertas se tiraban abajo de manera irregular, ya fuera con entradas clandestinas sin papeles, como polizones, numerosísimos, o estableciendo cadenas migratorias que facilitaban la radicación a través del parentesco y la reunión familiar, enrolados en los mismos trabajos manuales o pequeños negocios comerciales a escala muy básica. A los que repiten el mantra de que los extranjeros no se integran, se les podría llevar a visitar a nuestros migrantes, que a duras penas aprendieron inglés. A quienes dicen que los recién llegados se encierran en sus culturas y forman guetos, se les puede recordar que los gallegos eran conocidos por invadir calles y plazas para sus chuntanzas y romerías. En toda América se siguen escuchando la lengua gallega y las gaitas. No solo es folclore e identidad, también se mantienen los negocios cerrados dentro de la colectividad y se celebran como una marca distintiva. Y concluye: ahora cambiemos la gallega por cualquiera de las nuevas diásporas.
Podría repasarse punto por punto y el relato sería semejante. Hay algo incluso que sería idéntico. El látigo de los tópicos étnicos y de clase, reduccionistas e hirientes, que fueron arrastrando los gallegos en todos esos países, chistes incluidos, se aplica ahora a las nuevas colectividades inmigrantes. Esa herida compartida añade grados a la empatía y funciona como antídoto contra la xenofobia. Este dato es muy importante, este que viene ahora. Hasta la fecha, Galicia es la única comunidad donde la extrema derecha carece de representación, no ostenta ni un solo cargo público, ni siquiera a nivel municipal. Quizá porque los gallegos saben que ir contra las migraciones es como ir contra la lluvia, una pérdida de tiempo, y porque cualquier día el mapa se da la vuelta otra vez y ellos serán los primeros en saber cómo abrir la misma puerta que algunos quieren poner al campo. Otro imposible. Arturo Lezcano, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Yo ya casi lo dejaría aquí, porque, en fin, está todo dicho. Arturo Lezcano es autor del País Invisible, la epopeya atlántica de la diáspora gallega, editado en Libros del CAU, un libro del que hablamos aquí en la ventana, con Isaías. Isaías, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Rafa Panadero, Luz Sánchez Mellado. Hola. Y yo he leído solo extractos de este artículo, pero me parece que es el mejor argumento dentro de esta discusión envenenada, emocional y tramposa en la que nos han metido y en la que nos hemos dejado meter, pero los datos que recuerdas de la diáspora gallega me parece que, en fin, son el mejor argumento, sinceramente, Arturo. Sí, en realidad, bueno, esto en el libro El País Invisible o El País Invisible lo desarrollo más por largo, pero es verdad que te voy a ser sincero, en las últimas semanas y meses, escuchando a muchos políticos, escuchando argumentos, como dices tú, pues de fácil apelación a las entrañas, se me ocurría todo el rato uno de los mecanismos clásicos de la psicología, que es no pensar precisamente con las entrañas, sino ser lógico seguramente, que es la empatía, ¿no? Si tú te pones enfrente de un espejo y pones todos los argumentos que acabas de nombrar, y que yo expongo en el artículo y también en el libro, y cambias simplemente la nacionalidad, el origen, el territorio, como lo quieras llamar, pues si no te da igual, es decir, si es lo mismo una cosa que otra, pues entonces es que tienes un problema de racismo, como decías, o de cualquier otro tipo de ismo, pero en cualquier caso excluyente. Así que yo te confieso que en las últimas semanas y meses, escuchando a todos estos políticos, no me quedó más remedio como periodista de tratar de exponerlo tal como puedo, humildemente, en un artículo de prensa. La verdad es que hablas del exilio gallego, la diáspora, pero que hasta 1960, que fue justo casi cuando empieza la otra gran diáspora de los españoles a la Unión Europea, claro, que salen a millones también, y que no es tan idílica como piensan algunos o quieren y que se ha contado creer. muy poco, y que se ha cantado muy poco esta y se ha contado desde el punto de vista de ellos, ¿no? Ni todos iban con contrato, ni todos iban con papeles, ni todos encontraban trabajo, ni todos estaban integrados. Entonces yo creo que es muy, muy bonito este encadenamiento, ¿no?, de migraciones de españoles fuera que nos ponen en nuestro sitio como país migrante. Sí. Claro, es que además lo hablábamos la vez que estuve ahí con Isaías y comentábamos la migración europea, que es otra casuística, digámoslo así, ¿no? Mucha gente que iba efectivamente asalariada, no se tenía que abrir camino en repúblicas no quiero decir a medio hacer, pero sí a medio desarrollar, como sucedía con sus capitales, que era donde se hacían fuertes los gallegos con sus negocios, pero realmente cuando uno escucha, no, es que los gallegos, o los españoles en general, iban a trabajar, que el resto aquí no vienen a trabajar. No, es que iban con papeles. No, mire usted, infórmese, con papeles iban muchos, pero pongo un ejemplo que no citaste y ya bastante tuviste que recitar sobre el artículo, pero que es la última migración americana, que es una migración importante de gente que se fue de la costa gallega a New Jersey, pues entraban como podían, pero como podían quiere decir como entrarían por avión, como entran muchos de los emigrantes que están en situación irregular aquí, y que se quedaban. Es decir, la gente busca abrirse un camino. Y la crisis de la pesca, Arturo, también. Gente que cogía el barco, se bajaba del barco y ya no volvía. Saltar el barco, ¿no? Claro. Saltar el barco, y así lo dicen. Así que yo creo que la mejor manera de contrarrestar esa visceralidad, a lo mejor a la que apelan, que muchos políticos además lo hacen pues por puro instrumentalismo, pues porque los trackings diarios, semanales, dicen que a lo mejor le va a ir mejor
endureciendo el discurso o esto o lo otro. Bueno, pues yo lo entiendo eso perfectamente en el juego de la política, pero por lo menos dejar los datos y que cada uno piense y se ponga delante del espejo y diga, sobre todo en el caso de los gallegos y otros muchos que también emigraron fuera de Galicia, y digan, estoy viendo a mi abuelo que emigró a Argentina, Venezuela o a Cuba, o cómo yo salgo a la calle a acusar de que quiere hacer esto y esto, que ni siquiera voy a dar más publicidad de lo que dicen que se hace. Ya. Arturo, pero voy más allá, porque estamos hablando de estas diásporas que están documentadas, que son evidentes y que cualquiera que haya leído un poco de historia de España las ha de tener presentes, ¿no? Pero a mí me pasó el otro día, el 23 de abril, que fui a poner un tuit para felicitar a mis paisanos castellanos y leoneses, sí. Y entonces empecé diciendo, bueno, quiero saludar a los 2,5 millones de castellanos y leoneses, y me paré ahí y empecé a mirar las cifras, y es que resulta que hay 900.000, casi 1 millón de castellanos y leoneses que vivimos en España, pero fuera de Castilla y León, y hay 200.000 castellanos y leoneses que viven fuera de España, y ya están teniendo, digamos, castellanos y leoneses de segunda generación fuera de España, ¿no? Es que somos un país de emigrantes, porque lo hemos hecho fuera de nuestro país y lo hemos hecho también fuera de nuestra tierra, y el que empieza diciendo los españoles primeros acaba diciendo los madrileños primero. Sí, esto es solamente empezar, sí. ¿eh? Sí, fíjate que, bueno, en los últimos años estaba acordando ahora mismo, me estaba acordando de la película El 47, por alusiones un poquito a lo que decías, que se puede transmitir en Barcelona, lo mismo puede pasar con el País Vasco y con Madrid. Para mí, la emigración y la fenomenología de las migraciones de España en general es un tránsito entre la aldea, en el caso de Galicia, pero bueno, el rural, vamos a decir, y la ciudad. Y da igual que te hayas ido a Caracas o La Habana porque era la forma en la que se emigraba desde Galicia. ¿Sí? Los castellanos leoneses o los manchegos o los extremeños o los murcianos o los asturianos no existiría, o los asturianos a América, pero todo el resto que cito no existiría en las grandes ciudades españolas, ni los ensanches, ni el sur de Madrid, ni la montaña de Barcelona, si no hubieran emigrado en los años 60, que es anteayer en términos históricos. Pero luego, al mismo tiempo, he de decir que en el caso gallego, por lo menos, estamos hablando, y esto venía al hilo de la regularización y todo lo que conlleva la inmigración, estamos hablando de que por primera vez en 50 años, en un problema de despoblación clara que hay en muchos territorios como en Galicia, por primera vez se ha compensado y el crecimiento vegetativo es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo ese envejecimiento poblacional y todas las pensiones que hay que pagar y todo el asistencialismo tiene gente y brazos, solo que son de otro color, algunos de otra religión, que permitirán que los que ahora tenemos 40 y tantos podamos tener una pensión dentro de 20 años. Nos encantó el otro día, Arturo, y lo quiero recordar a los oyentes por si alguno se lo perdió, el programa que hicimos en Asturias, en Villavicioso, a propósito de la cultura de la sidra como patrimonio inmaterial de la humanidad, que el campeón de escanciar sidra de los últimos 7 años es negro, como el carbón. Sí. O sea, es un tipo magnífico que llegó con 13 años de Guinea Ecuatorial, que hoy tiene 43, que se ríe de las cosas que le decían al principio, pero es una imagen tan cargada de simbolismo para combatir chorradas de estas que, en fin, de verdad. Y Asturias es otra tierra también de mucha emigración y donde este espíritu que dices de Galicia también en parte reina, desde luego. Arturo, está muy bien todas las cosas que recuerdas en el libro y en el artículo. Esto de los gallegos invadiendo las calles para hacer romerías en Nueva Jersey es quizá de lo menos conocido, ¿no? Los gallegos sois como la aldea gala, ¿no? Con esto de la expansión de la ultraderecha. Pero claro, que digo que luego también das cifras que está muy bien, porque a lo mejor hay gente que está escuchando y dice, bueno, sí, anécdotas, pero no, porque también pones ahí cifras, ¿no? En los años 50, Venezuela, 150.000 españoles llegan a Venezuela, una población de 5 millones allí, llegan para trabajar, para buscarse la vida, y claro, comparas con la situación ahora aquí en España, 700.000 venezolanos sobre una población de 50 millones. Porcentualmente es menos de la mitad, lo que supone esa población venezolana aquí en España. Y luego no sé si entre los testimonios que has recogido citas también, no sé, gallegos que todavía siguen fuera, ¿no? Hablas de un ciudadano de Orense en Panamá. ¿Cómo recuerdan ellos o qué visión tienen ahora de lo que pasa aquí en España?
Claro, fíjate, ahí pasan varias cosas. Primero, tuve que sacar la cuenta, ojo, para saber que era la mitad del porcentaje o menos de la mitad, porque es un 3% y un 1,5%, ¿no? Lo que comentabas, un 1,4%. Es verdad, y yo lo entiendo, porque también los mecanismos mentales, psicológicos, sumados a la visceralidad del miedo y todo eso que se traduce en los discursos políticos, entiendo que España ha tenido y tiene un proceso inmigratorio muy acelerado. Está bien, todo bien, pero si lo pones en contexto y lo pones además en el contexto de la comparación, que era en el que movía yo este artículo, pues se queda, pues porcentualmente, si nos vamos a los datos, en menos de la mitad. En cuanto a si los gallegos que están allí, cómo toman la inmigración, pues mira, ahí también hay otro mecanismo mental que no siempre, como decía Carlos al principio, hay gente que compra estos discursos, bueno, pues lo compra genuinamente porque hay una diferencia muy grande. Cuando tú eres inmigrante, primera generación, llegas, haces pie, ok, eres inmigrante. Cuando tienes hijos en el territorio, dejas de empezar a sentirte inmigrante y cuando ya a esa tierra, y esto lo escuché de inmigrantes peninsulares en Cataluña, que me decían, no, es que esto se ha llenado de inmigrantes. Es que tú ya has pasado a ser, en vez de los otros, ya eres el nosotros. Es una cuestión de pertenencia. Yo creo que la lógica, que no tendría que ser mágica, sino que sería pues pura integración, es tratar de que todo eso que nos parece el otro se integre de manera natural. No creo que nadie quiera mantener sus tradiciones, sus culturas al margen de manera excluyente, de la misma manera que les gustaría que no fueran excluidos en guetización de vivienda, en guetización de educación y muchísimas otras medidas que ocurren en el día a día en la política. Arturo Lezcano, compañero, te agradezco muchísimo este ratito en la ventana, de verdad. Y ojalá alguien que haya escuchado a lo mejor le sirva para reflexionar sobre esos dos aspectos fundamentales que subrayabas. Los datos, o sea, la información, y la empatía, por encima de todo. Un abrazo y muchas gracias a todos. Cuídate mucho, chao. In the byways, all alone. I'm still searching for my home. Up in the morning, out on the road. Yeah, my head is aching, yeah, my hands are cold. Aquí seguimos asomados a la ventana, Isaías Lafuente, Rafa Panadero, Luz Sánchez Mellado y un servidor, escuchando una canción que le gustaba muchísimo a alguien que ya hace exactamente 6 años que nos dejó. Le gustaba esta música y le gustaba, y lo citaba muy a menudo, un poema de Kipling que se llama If, significa sí, el sí condicional, que incluye versos como estos. Si puedes soñar y no dejar que los sueños te dominen, si puedes pensar y no hacer de los pensamientos tu objetivo, si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso y tratar a esos dos impostores de la misma manera, si puedes soportar el escuchar la verdad que has dicho, tergiversada por bribones para hacer una trampa para los necios, o contemplar destrozadas las cosas a las que habías dedicado tu vida y agacharte y reconstruirlas con las herramientas desgastadas, si puedes emplear el inexorable minuto recorriendo una distancia que valga los 60 segundos, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella, y lo que es más, serás un hombre. Esta canción y este poema eran algunas de las cosas preferidas que compartió con nosotros durante mucho tiempo Michael Robinson, al que hoy, hace 6 años, dijimos adiós, y al que queremos recordar para profundizar un poquito más en algo que nos une a todos, que es la muerte, que un día u otro nos llegará. Y la muerte lleva asociado el duelo, el recuerdo, la memoria. Y hablando de memoria, su última intervención aquí en La Ventana fue el 9 de marzo, faltaba
un mes y medio para que muriera, nadie lo sabíamos, él tampoco, supongo, en ese momento. Y joder, y estamos hablando precisamente de una enfermedad, del dichoso COVID, de la epidemia, de la pandemia, del coronavirus. Y estábamos con Roberto Sánchez, con Isaías, con Aimar Bretos, y Michael desplegó esa manera de hablar y esa gracia que tenía que lo hacen absolutamente irrepetible. Sí, yo entiendo que unos grandes problemas con esa enfermedad desconocida es que en el caso que pasa el verano o entramos en el año que viene, ese puede mutar, el coronavirus puede mutar y crear nuevas cepas, distintas cepas. Pero todos los virus mutan, ¿eh? Todos, sí. Y el de la gripe sobre todo. Y mutar ya está mutando. Ya, pero entiendo de que otras cepas de gripe están más bien conocidas. De hecho, tenemos vacunas para algunos de ellos, ¿no? Pero en este momento le tiene un poco en jaque a los científicos. El verano es la clave, Michael. Eso nos lo dicen todos los expertos. ¿Qué va a pasar cuando llegue el calor? Ay, me has decepcionado un poco, ¿eh? ¿Qué me dices? No me digas eso, Michael. Sí, con lo que yo te quiero. Cuando hablabas de las mascotas, preguntabas si tú puedes contraer la coronavirus a través del perro, del mascota, y te quedabas aliviado, pero en ningún momento mencionabas si tú puedes transferirlo al perro, ¿no? Ya, la verdad es que no lo pregunté. Entonces realmente piensas muy poco acerca del perro, ¿no? Has encontrado el ángulo negro de este remo. Gracias, Michael, por hundirme, ¿eh? Gracias a Michael por hundir a Aimar en ese momento y por tantas cosas que nos regaló. Han pasado 6 años y yo no sé si 6 años después podemos seguir hablando de duelo o de algo distinto. Lo que sí tenemos claro es que de manera estructural queremos y vamos a seguir hablando de la muerte porque es necesario hacerlo. Jesús Pozo es periodista especializado en este tema de la muerte. Además, durante muchos años ha dirigido la revista cultural Adiós. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Te acuerdas de Michael, verdad? Qué gusto escucharlo. Sí. ¿Cómo hablaba? Es que mira que dominaba el lenguaje, tú, Isaías, que eres experto, pero lo hacía de una manera tan atropellada y tan graciosa y tan estrambótica. Dominó ese Span English que mantuvo hasta el final, llegó hasta un límite y ahí se quedó porque ese era su ADN, ¿no? Yo creo que contaba que cuando estaba perdiendo el acento se volvía un tiempo a Inglaterra para recuperar el acento. Inmigrante, ¿no? Su marca. Yo creo que era el guiri más español y el español más guiri. Exacto. Oye, Jesús, tú que has estudiado mucho esto, ¿los duelos son distintos en cada cultura, según la tradición, según la costumbre? ¿El ritual es diferente? Totalmente. Cada duelo es distinto. Es que los duelos son individuales. Si además le añaden las diferentes sociedades, las diferentes culturas, pues total, ¿no? Aquí hay un duelo según la identidad del muerto. No es lo mismo un duelo por un niño que un duelo por una persona mayor que está esperando que va a fallecer o un duelo por una persona adulta que tiene un accidente, ¿no? También hay un duelo importantísimo y la diferencia en el duelo en el nivel socioeconómico. Ahora mismo precisamente se está emitiendo una serie en televisión que se llama Madison, que se basa precisamente en un fallecimiento y en un duelo, pero son muy ricos. Entonces pueden hacer hasta enterrar a sus familiares en un terreno propio, ¿no? Yo veo la serie y me voy al barrio de Villaverde, en Madrid, o me voy a las 500 viviendas de Almería o a otros barrios pobres de España, ¿no? Entonces, claro, te plantean muchas cosas, ¿no? Es más fácil hacer un duelo con mucha pasta y haciendo cócteles y homenajes en grandes apartamentos de Nueva York, y es igual ese duelo en un piso de 50 metros en un barrio humilde de cualquier ciudad española, ¿no? Oye, y Jesús, luego también hay un tercer duelo, una tercera parte que es según la creencia que tenga cada familia. No es lo mismo el duelo de una familia atea que de una familia hipercatólica, por ejemplo, ¿no? Ya. Oye, escuchábamos a Michael hablando ahí, conversando sobre el coronavirus, sobre una enfermedad. La pandemia en esto del duelo nos ha marcado un antes y un después, nos ha hecho más burros, más empáticos. Por tu conocimiento, ¿qué dirías? Bueno, yo creo que nos ha hecho más burros, efectivamente, más egoístas, más individualistas, más insolidarios, pero en el tema del duelo sí ha habido un cambio fundamental, que es que la gente se dio cuenta que hacía falta contar con profesionales, y por parte de la funeraria hubo un momento importante en la primera parte de la pandemia de
a poder acceder, que la gente pudiera acceder gratuitamente a esas atenciones a duelo y descubrir que hay un montón de profesionales que pueden solucionarle el duelo, aunque haya gente que no lo crea, ¿no? Bueno, lo que sí que pasó, Jesús, durante la pandemia es que hubo muchos no duelos o duelos imposibles. Efectivamente. Es decir, mucha gente que no se pudo despedir de los suyos porque murió en el hospital y que incluso ni pudieron recuperar el cadáver inmediatamente, sino después de algún tiempo, porque las condiciones sociosanitarias eran las que eran, ¿no? Y eso yo creo que sí que marcó, no sé si a toda la sociedad, pero desde luego a quienes pasaron esa situación, que es una situación muy jorobada, claro que los marcó. Pues mira, vamos a preguntárselo a Patricia Gutiérrez, que es psicóloga, creadora del proyecto Familiando y además docente universitaria. Patricia, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo estás? Carlas. Oye, lo primero, por volver al principio con el caso de Michael, ¿cómo es un duelo 6 años después? ¿Es medio plazo, es corto plazo o ya no es duelo? ¿O qué? Pues la clave es que ya no es duelo. Ya no es recuerdo, o ya no debería ser duelo. Eso es recuerdo, es amor, es devoción, ¿no? Aquí os estaba observando y se nota que le teníais un cariño especial y esbozado en vuestra cara había una sonrisa, ¿no? Había un recuerdo entrañable, bonito, ¿no? Supongo que había anécdotas constantemente en vuestras cabezas, ¿no? Muchísimas. Eso ya no es duelo. Cuando hablamos de duelo, hablamos de un proceso para integrar la pérdida de la persona. Y cuando hablamos de duelo patológico es que no hay un procesamiento de la información de la pérdida. Entonces, 6 años más tarde podemos echar de menos, podemos recordar a la persona, pero en vuestras caras, como gente cercana y con un vínculo afectivo importante, lo que había era una sonrisa, por lo tanto no hay dolor. No hay conexión con la pérdida. Para mí es uno de esos personajes que si ahora abriese la puerta y apareciera, me pegaría un susto porque sé que está muerto, pero me parecería relativamente normal. Cuando has dicho 6 años, es que parece que fue ayer, es que lo estoy recordando aquí en las conversaciones. ¿no? Porque lo tenéis presente. Lo tenemos presente, sí, Claro. no se fue todavía, ¿no? ¿Hay una duración estándar para el duelo? Para que sea, digamos, aceptable en términos de salud mental. Claro, dependerá de cada uno, claro, y de cada contexto. Pero Jesús ha dado con una clave muy importante. Tú dale, Jesús, cuando quieras, que tienes el micro abierto. Vale. Que cada persona procesa la pérdida de una manera. Soy enemiga, iba a decir poco amiga, pero me atrevo a escorarme un poquito más, que es que no pensar en etapas, en fases, en momentos, es muy limitante para la persona que está procesando la pérdida. Entonces, en términos generales, podemos pensar que una aproximación de unos 6-12 meses para que la persona integre la pérdida es más que normal. Pero soy muy enemiga de las fases, porque parece que si todo el mundo no hacemos lo que se espera, es que entonces no estamos procesando bien la información de la pérdida, y no es así, no es real. Cada persona tiene una manera de responder y tiene una respuesta emocional, tiene una respuesta incluso cognitiva. Aquí tiene que ver con las creencias, con las despedidas, con los rituales, ¿no? Apuntaba muy bien Isaías, oye, lo que pasó en la pandemia, lo que pasó en el COVID, es que hubo muchas familias que no se pudieron despedir, que no pudieron pasar por ese ritual de despedida, y eso sí que impide, sí que tenemos el conocimiento, sí que impide hacer un procesamiento de la información emocional que necesitamos para dejar marchar, que dejar marchar es en lo presente, porque el familiar, la persona que ya no tiene esa presencia cotidiana en nuestra vida, sigue estando, pero es complejo y entonces necesitamos un tiempo de respuesta. Evidentemente, cada uno tiene un tiempo. Patricia. Fijaros si fue importante la pandemia también, que hubo mucha gente que tuvo que hacer el duelo por otras personas. Los que estaban atendiendo a los fallecidos. Yo conocí muchos casos de gente que hizo el duelo por 25. Claro. O sea, porque tenía que atender a aquella situación, ¿no? Tengo en la mente una foto del tanatorio de Alcalá de Henares, donde había 50 féretros apilados, uno encima de otro, y los profesionales de allí eran los que ponían una rosa cada día en cada uno de los féretros para sentirse de alguna manera identificado con el familiar que no podía estar allí, ¿no? Fíjate, Patricia, decía Jesús al principio que, claro, no es lo mismo el duelo por un niño que por un adulto. Yo te pregunto,
claro, diferencias o qué pautas darías cuando hablamos del duelo de un niño, que evidentemente es diferente al duelo de un adulto, y no sé, estos plazos, esta información, estas pautas para procesar esa ausencia, cómo cambian en el caso de los niños. Bueno, el otro día contamos, la historia de esta mujer inglesa, que por cierto, Sí. no sabemos cómo ha terminado la historia. 56 años, auxiliar social, sana físicamente. Hace 4 años su hijo murió de atragantamiento y ha dicho que no puede soportar el dolor y ha hecho todos los pasos en Suiza para que le apliquen la eutanasia. ¿Se la han aplicado? ¿Se la han aplicado ya? Ya no está. Pues mira, pues ya no está. Ya no está. Eso sí que es un duelo patológico. Sí. No Sí. morir de 4 pena. años después. Eso es. Pero, claro, yo pregunto más bien por el duelo del niño, ¿no? Sí, bueno, era Sí, su eso. hijo, vamos, muy parecido. Voy a recoger lo que Rafa dice, ¿no? Lo que pone encima de la mesa. Es igual el procesamiento de la información emocional que hace un niño ante una pérdida de un familiar directo, de alguien muy abuelo. significativo, abuelos, padres, madres, hermanos. No procesan igual, pero no procesan igual y tienen lo que llamamos agilidad emocional. Son capaces de adaptarse porque su mundo es tan demandante, cambia tanto, tienen que adaptarse, que los niños tienen una adaptación y una plasticidad cerebral muy importante. Por lo tanto, atribuye más el adulto de pobrecito, ¿no? Esa mirada desde la pena, desde la lástima, desde el no va a poder, hay que acompañarle, cuando en realidad los niños son muy resilientes, ¿no? Que es un valor que hay que ponerlo y tiene un peso muy importante, y son capaces de adaptarse, pero son capaces de adaptarse cuando el duelo adulto está bien gestionado, cuando se habla, no se oculta, no hay una... ¿Hablar siempre, Patricia? Hablar siempre. En cualquier caso, por Hablar doloroso que siempre sea. sin forzar a que nuestros menores hablen. Vale. Esto es muy importante. El adulto tiene que ser un modelo de gestión emocional. Entonces, hablar de lo que supone nuestra pérdida y que estamos tristes y que podemos hacer una manifestación en llanto, en cierto aislamiento, en menos ganas, falta de apetito, incluso esta noche he dormido mal porque me he despertado a mitad de la noche y he tenido un sueño y me he acordado de la abuela, del abuelo, de papá, y ha sido muy estremecedor. Eso en el desayuno podemos hablarlo. Quiere decir que nuestro hijo le estamos invitando a que podamos hablar del adulto que ya no está, pero no le preguntamos, no hostigamos, no empujamos a que nuestro hijo o nuestra hija diga cómo se siente. O sea, que el duelo se puede educar. Sí. Y si el niño o adolescente, preadolescente, que ahora tendemos a que no vayan a los servicios religiosos, a los funerales, a los cementerios. Ahora la cosa va a seguir así, ¿eh? Si el Está niño cambiando o el esto. preadolescente quiere ir. Si quiere, por supuesto, y además hay que invitarle a que quiera. Quiere decir, ¿forzamos? No. No forzamos, pero sí le invitamos, sí le explicamos qué se va a encontrar. Mira, el imaginario de un niño es absolutamente, bueno, pues precisamente trabaja con mucha fantasía. Entonces, como no sé lo que voy a encontrarme, me da miedo. Vamos a explicar lo que es un tanatorio a un niño que nunca, o a una niña, a un preadolescente. Niño/adolescente. Eso es, que nunca ha ido, que no ha pasado por esa experiencia, y entonces en su imaginario puede ser que dices, oye, si voy, yo voy a ver a mi familiar fallecido y yo no quiero ver un muerto. Bueno, vamos a explicarle que hay salas, vamos a explicarle que hay jardines, vamos a explicarle al final en los últimos años, y ahí Jesús sabe mucho, ha cambiado mucho la estructura incluso del duelo. Por lo tanto, un menor que va a la despedida y que está con otros familiares, sabemos que en los tanatorios se llora mucho, pero también se ríe. Sí. Y es una forma de procesar la anécdota, es una forma de recordar, es una forma de unirte en el dolor, y en un momento determinado llega alguien por la sala, te abrazas y lloras de una manera desconsolada, pero a los 5 minutos te estás riendo y dices, ¿qué pasa? ¿Que hay un cambio emocional tan grande? Sí, porque el ser humano, las emociones conviven. Entonces reímos y lloramos. Dale, Jesús. Por eso decía yo antes lo de las distintas formas de entender la muerte en distintas sociedades. Estamos hablando de los niños. En España están empezando a ver ahora en los tanatorios, en la arquitectura, guarderías o espacios de juegos para que los niños puedan estar en el tanatorio y se vayan acostumbrando, ¿no? Cuando van los padres. Pero es que en Holanda, desde hace decenas de años, existen estos espacios en cualquier cementerio de Holanda, en cualquier tanatorio, ¿no? Para que puedan ir los niños a despedirse. También es verdad que en Holanda es que se tiran una semana despidiéndose del fallecido para que todo el mundo pueda ir, ¿no? No es como aquí, que en 24 horas hay que quitárselo de encima.
Eso convive mal con que le hurtemos a los niños y no tan niños que Caperucita se la comió el lobo. Tenemos esa dualidad, ¿no? Sí. Hiperprotección por una parte y, bueno, invitación por otra. No, pero esto sí que es interesante, ¿no? Cuando tenemos que explicarle al niño en su fantasía lo que ha sucedido, hay que nutrir aún más esa fantasía diciendo, no, la abuelita se ha ido al cielo o la abuelita está... Ahí soy radical, perdóname que te he cortado. No, es que me parece interesante porque suele ser una tendencia natural, ¿no? Que es una estrella. Eso es, que te inventes una fábula para que el niño digiera eso cuando esa no es la realidad, ¿no? Esa no es la realidad y además aquí tenemos grandes apoyos pedagógicos. Tenemos cuentos, muchísimos cuentos de despedida, donde dar soporte visual al niño, entender que ese familiar que ha fallecido, que ya no va a estar, que cuando vayamos a casa del abuelo o la abuela va a estar uno de los dos, pero la otra persona no, y que ya no está. Los niños, si tú les permites, hacen preguntas. Si la familia genera un proceso de duelo muy hermético, muy evitativo, que no conecta con las emociones, los niños no preguntan, no se atreven, y entonces, claro, tirar de la fantasía, ¿no? De la estrella, como bien decías, o de generar una alternativa, no estamos procesando la información, la persona ya no está y nos tenemos que despedir. Podemos invitar a que hacer un álbum de fotos, hay muchos rituales de despedida, un álbum de fotos, una carta, un anecdotario. A mí me gusta mucho trabajar con un anecdotario para despedir a la persona. Oye, qué cosas nos hacían gracia y cómo era el legado de los valores que hemos aprendido de esa persona que nos ha dejado. Vosotros, en vuestra sonrisa esbozada al principio, seguramente teníais qué nos ha dejado, ¿no? ¿Qué legado nos ha dejado la persona que ya no está? Pues os ha dejado no solamente anécdotas, sino una mirada hacia la vida, una mirada hacia la muerte, una mirada hacia lo humano, sus valores. Por lo tanto, pongamos foco ahí. Y a los niños, a los menores, a los adolescentes, tenemos que hablarle con mucha claridad. Que sean pequeños no quiere decir que sean tontos. Yo creo que Michael es que le quitaba solemnidad de una manera muy seria a casi todo, ¿no? Todo. Yo siempre recordarle la anécdota que me contó, típico delantero, que no le pitan la falta y entonces se mete con el árbitro y árbitro, ¿no has visto esto y tal? Y el árbitro le dice, hombre, Pelé, buenas tardes. Y le dejó planchado, le dejó en su sitio diciendo, vosotros también falláis muchos goles y no os estamos aquí dando la murga, ¿no? Tampoco estuvo mal al día que contó cuando le ficharon del Osasuna, buscar Osasuna en el mapa de España y no lo encontraba. Y dice, ¿dónde coño está Osasuna? Dice que no aparece. Y una duda, lo del tanatorio no es obligado, ¿no? Ya sé que no es obligado, pero... No pasa nada si nos saltamos ese trámite, ¿no? Porque a veces que el desfile de amigos, de familiares que te abrazan, que te dan el pésame con la mejor intención, que te decimos las 4 frases hechas, que tal, no sé qué, a veces se puede hacer un poco no solo doloroso, duro. sino duro, esa sería la palabra. Sé que... Aunque hay que conservar el ritual y todo, pero... Claro, sé que en psicología la trampa de esto es que no hay ni grandes verdades ni grandes, ¿no? No todo es categórico. Entonces aquí entra el depende, que sé que desconcierta mucho y que genera mucha incertidumbre, pero depende de la persona. Claro. Del carácter, de los rasgos, de la personalidad, de la intimidad, incluso de cómo quiere procesar la información, porque una persona más introvertida, con menos habilidades comunicativas, se puede sentir desbordada. Entonces... Jesús, que te oigo resoplar, ¿qué pasa? No. Se puede saltar el tanatorio perfectamente, claro, y el cementerio. Hay 1000 maneras ya de celebrar el duelo y de celebrar el enterramiento, ¿no? O la incineración o lo que sea, ¿no? Ahora estaba pensando, Jesús, se me ha ido la imaginación también, que quizás habría que pensar también en una arquitectura de nuestras casas donde vivimos preparadas para la muerte, porque yo estoy pensando ahora que hay casas donde un ataúd no podría girar y hay escaleras por las que un ataúd no podría bajar, lo digo absolutamente en serio, ¿no? No, ha habido muchos problemas y el ascensor que no es suficientemente grande para el féretro y hay que subirlo y bajarlo a pulso, ¿no?
Sí, eso tampoco sea... Es que lo que intentamos es evitar hablar de la muerte permanentemente. Claro, pues eso es lo que tenemos que combatir. Fíjate, y lo vamos a hacer, ¿eh? Vamos, ya lo hacemos de vez en cuando, pero lo vamos a hacer de manera más estructural. Di, Jesús. Di. No, cuando estaba ya hablando del temazo que habéis tocado antes de las migraciones, sí. que yo he estado disfrutando escuchando esto, había un tema de duelo de migrantes que es muy curioso. Mucha gente se pregunta, ¿habéis visto esas fotos antiguas del siglo XIX y de principios del XX? Que se fotografiaba la gente con sus muertos, sobre todo hay muchas en Galicia, en Andalucía. Sí. Pues eso era para enviárselo a los que se habían ido, que habían emigrado, para decirles que había muerto el abuelo, que había muerto el padre o la madre. Y esa era la única posibilidad de decírselo convenientemente y que tuvieran un recuerdo. Pues al hilo de esto, y creo que es importante porque es poco conocido, pero en el duelo perinatal... Ahora, de un tiempo a esta parte, sabemos que es importante la despedida del bebé. Ostras. Sí, y se fotografía. Y es un recuerdo físico que se tiene, que se procesa. Estoy viendo, yo no si puedo los soportar oyentes... eso. Sí. No puedo, lo sé, lo he visto incluso pues bebés fallecidos en las 24 horas después del parto, incluso llegados a término y no viables, etcétera, y me parece absolutamente insoportable, pero bueno, cuando las madres y los padres lo solicitan y obtienen consuelo, debe ser que este es un tema interesante que merecería un debate muy importante, ¿no? De hecho ya se están celebrando muchos homenajes en muchos cementerios y se están poniendo en plazas de pueblos de España árboles o esculturas para homenajear y recordar a los bebés, ¿no? Bueno, pues sí, tenemos que seguir hablando de esto. Jesús, Patricia, no os marchéis todavía, que hemos acabado de esto, pero seguiremos con otra cosa. Y un día podemos hablar de los funerales con música o sin música. En Cataluña, una de las canciones que desde hace años... El otro día, Gerard Quintana, el cantante de Sopa de Cabra, nos hablaba de Camins, que es una de las 10 canciones más colocadas en los funerales en Cataluña. Hay otra de Lluís Llach, que utilizó también Guardiola cuando se marchó del Barça, que digamos es otro contexto, que es una canción preciosa y que sirve para subrayar un adiós de la mejor manera posible. Si em dius adeu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tinguis sort i que trobis el que t'ha mancat en mi. Si em dius et vull, que el sol faci el dia molt més llarg i així robar tens el temps un rellotge aturat. Yo estoy segurísimo que Rafa, Luz, Isaías, Patricia, Jesús... Yo, desde luego, tengo muchas ganas de seguir escuchando audiobiografías, porque estamos llegando a final de mes y las historias que en 30 segundos nos cuentan los oyentes, en fin, ayer nos quedamos un poco así con algunas. Ayer hubo alguna interesante. Lo del, de la muerte novio, a la vida. el novio no solo era más fuerte en Colombia, sino que iba armado. ¿Os acordáis? Sí, bueno, sí. a ver qué nos cuenta, Daniel. Universo cósmico alucinante. Único caballero aeroespacial. Unión de concienciados antimilitaristas. Ninguno de estos es el significado del acrónimo que descubrí hace ahora 1 año y 1 mes, pero lo que verdaderamente significa, para mí tiene un valor mucho más poderoso, y es que volví a encontrar el botón que enciende las ganas de vivir gracias a las profesionales de la Unidad de Conductas Adictivas. Anda. Ostras, Por alusiones. Vamos, La sensacional. Qué bien escrito. UCA, yo Sí. pensaba, el acrónimo es UCA, Sí, que sí. será UCA, sí. Fantástico, de verdad. Sofía.
Hola, soy Sofía. Nací en el 63 en el Ferrol del Caudillo, afortunadamente ahora el Ferrol. Soy la cuarta de 7 hermanas. Como no había chicos, decidí ser yo la más perico. En aquel entonces vivíamos en Girona y mis hermanas decidieron llamarme Jordi. Todavía hoy me giro en la calle si oigo ese nombre. Viví la movida madrileña, estudié una carrera que no utilicé porque me casé y decidí ser ama de casa. Tengo 3 hijos y una nieta a los que adoro. Ahora mi vida es bordar toallas y disfrutar de ellos. Por cierto, me he saltado todo lo malo. Ya tenemos bastante con los tiempos que corren. Sí, la memoria selectiva ya está muy bien aplicar ese principio. Rematamos con migración gallega. Sí, otra vez, sí. No, rematamos con una más. Con una pregunta. ¿Queréis que hay años eróticos? Sí. Y días. Bueno, Paco cree que sí. Nací el año más erótico del siglo pasado y crecí con una amenaza constante, el final de mes. En la adolescencia me aficioné a cogerle a mi madre monedas de 5 duros para los recreativos, hasta que un día me pilló y me sacó de la oreja. Nunca volví a robar. Con el tiempo cambié esas monedas por ironía, influenciado por gente como Goma Espuma o La Vida Moderna. Hoy intento ir ligero, llevo 1 año y medio sobrio y he dejado de deberme cosas. Hay años y días orgásmicos. Esta mañana me ha llegado un gazapo de una compañera de Castilla-La Mancha, la televisión de Castilla-La Mancha, que dice que el apagón de hace un año se produjo por un fallo multiorgásmico. ¿Quién sabe? Es bueno. Todavía hay cosas que investigar. El otro día alguien dijo que Koldo era el after ego de Ábalos. El after ego. Lo dijo en sede judicial. Oye, Luz, ¿te vas ahora a una reunión informal de fundadores del diario El País? Me voy a tomar café con los compañeros fundadores del País hace 50 años, 65 patas negras, o sea, que fundaron el País. Sí, no los que más estaban mandaban, ahí no el solo, 4 de mayo de 1976, hoy, que fue cuando empezó a andar el País. Hay una entrevista con Juan Luis Cebrián, el primer director del País, hoy en El País, muy interesante. En su periódico estará en esa reunión. Estaba invitado, imagino que sí. Bueno, pues ya nos cuentas. Venga, cuídate mucho, Luz. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.